Buenas tardes para todos y para todas. La verdad es que yo les quiero contar algunas cosas que tienen que ver con la diferencia entre el estado ausente y el estado presente, algunas cosas que tienen que ver con el rol del estado activo y del estado pasivo, porque creo que en definitiva son las que marcan el camino para la sustentabilidad, pero además marcan el camino para la convivencia. La diferencia entre un estado ausente y un estado presente es la diferencia entre un estado que no establece reglas de conducta y un estado que sí establece reglas de conducta. Allá por 1977, y me voy 36 años para atrás, porque es la última vez que se escribió algo respecto de lo que tiene que ver con las reglas de manejo de nuestro delta. Se sanciona en un gobierno de facto un decreto ley que lo conoce todo aquel que trabaja los temas de regularización dominial, que los conoce todo aquel que trabaja los temas que tienen que ver con desarrollo urbano, que los conoce todo aquel que trabaja los temas que tienen que ver con subdivisiones de terrenos, todo aquel que trabaja los temas de tierra y de vivienda en el continente sabe que es la ley, mal llamada ley, porque en realidad es un decreto ley 8912, que es una ley o un decreto ley que estableció reglas para el uso del suelo y ocupación en la provincia de Buenos Aires. Y que en su artículo 59, como toda referencia al área más importante en términos de pulmón verde, cercana o pegada al área metropolitana, decía que una norma especial iba a dedicarse a reglamentar los temas atinentes a esa ley respecto del delta. Ese es todo el tratamiento que la normativa, todo el tratamiento que el Estado en términos de uso del suelo, todo el tratamiento que la legislación pensó para el pulmón verde, pero además para el humedal más grande, no del área metropolitana de Buenos Aires, sino probablemente continental. Y eso tiene que ver con factores políticos, tiene que ver con factores jurídicos, pero también con factores económicos. Y la verdad es que desde 1977 en adelante no hubo, salvo, y vale la pena mencionarlo, para la segunda sección de islas, una decisión llevada adelante por el municipio de San Fernando respecto de qué significaba en términos de patrimonio la segunda sección de islas. No hubo impulso desde el Estado para establecer qué se podía hacer y qué no se podía hacer en las islas de nuestro delta. Y como bien desea Julio, y como bien dice el video, cuando hablamos de la primera sección de islas, hablamos del 60% de la superficie del territorio del Tigre. Pero además hablamos, en el caso del delta del Tigre, de la puerta al delta enorme que integra municipios como San Pedro, como San Nicolás, como Campana, como Varadero, como Zárate, como San Fernando, como Escobar, y que en realidad tiene que ver esa puerta con la puerta de entrada por cercanía, con la puerta de entrada hasta por marca ciudad
que significa el delta del Tigre, puntualmente para aquellos que viven en el área metropolitana, para aquellos que visitan el área metropolitana y para aquellos que cuando vienen a la Argentina también tienen la vocación, la voluntad de conocer el delta del Tigre. Y les quiero contar que probablemente un daño importante, un daño que sufrimos en nuestra primera sección de islas, haya sido el motor más fuerte para darle impulso a esta política, a esta decisión de trabajar junto a todos los bloques y junto a todos los sectores y junto a toda la comunidad, que fue precisamente esto que hoy es ordenanza, pero que fue el trabajo de estos años junto a la Universidad Tecnológica Nacional, junto a la Fundación Metropolitana, junto a la Fundación Integración y junto a todos y cada uno de aquellos que de buena fe, con ganas, con pasión, con su verdad relativa, que muchas veces puede ser distinta a la del otro, vinieron a participar, a aportar en este proceso de búsqueda, de construcción de un sistema de reglas, de comportamiento respecto a cómo tratar nuestro agua, nuestro suelo, nuestros humedales, nuestra vegetación, qué podemos construir y qué no, qué podemos hacer y qué no en esa primera sección de islas. Y la verdad es que hoy cuando pensaba qué decir, me parecía importante traer este tema, este daño que significó y que todavía hoy significa esa embestida brutal que sobre la zona más sensible de nuestra primera sección de islas sufrimos con el emprendimiento conocido como Colony. Porque en realidad hay un dato que muestra la gravedad de la ausencia de legislación. Hay un dato que muestra cuán a la buena de Dios estaban los isleños. Piensen ustedes que en la calificación de delito, en la calificación penal, para alguien que se llevó por delante cursos de aguas, que se llevó por delante humedales, que taló de manera indiscriminada, que hizo y deshizo a su antojo, contra clausuras, contra amenazas, contra intimaciones de varios estados, tiene como pena en la calificación de conducta penal la misma pena que tiene alguien que con un aerosol le pinta un bigote a una estatua, porque en realidad es daño agravado, y en realidad es daño agravado de un bien público sin determinar cuál, y porque la legislación argentina no determina cuál es el bien tutelado cuando habla de temas ambientales, porque la legislación argentina no determina cuál es el agravamiento del daño, cuando en realidad lo que tenemos que entender es que el daño al medio ambiente no es un daño solamente a ese árbol, a ese curso de agua o a ese humedal, es un daño a futuro, porque atenta contra la sustentabilidad, porque atenta contra la biodiversidad, porque en definitiva atenta contra la calidad de vida de nuestros hijos a futuro. Y entonces me parece importante, me parece trascendente lo que hicieron todos y cada uno de los bloques de este Consejo Deliberante. Me parece trascendente lo que hicieron todos aquellos que de buena fe vinieron a incorporar su opinión, porque en realidad lo que están poniendo es un parche, es un primer tejido jurídico, es un primer conjunto de normas a un conjunto de nuestro suelo que estaba abandonado a la buena de Dios. Les vuelvo a repetir, hace más de 50 años que no se catastraba, hace más de 37 años que no se hacía referencia legislativa alguna,
hace más de 22 años que no se dragaba. Y en realidad tiene que ver con que no tenemos definido, o no teníamos, porque ustedes lo definieron, definido hasta hoy, cuál era el perfil que le íbamos a dar al Delta. Y ahí sí, déjenme decir que también hay escondida, solapada, una cuestión económica. Porque claramente, por la distancia, por la cercanía con Buenos Aires, Tigre está viviendo en los últimos años un proceso importante en materia de desarrollo. Y entonces, obviamente, el valor de la tierra, lo que se llama la plusvalía de la tierra, cuando se le hace infraestructura, tiene en términos de rentabilidad una distancia, un margen, una ganancia cuando está en el continente, y otro margen mucho mayor cuando está en la isla. Pero obviamente, si yo tengo de esta mano del río en el continente un terreno que vale $70 el metro promedio por su continentalidad, por sus infraestructuras, y tengo de este lado del río un terreno que vale $2,50 el metro promedio por su insularidad, y me hago de mucha superficie a ese valor, después diluyo la inversión con un puente y le subo el valor a $70 el metro. Y entonces, ¿por qué es importante establecer reglas? ¿Por qué es importante fijar límites? ¿Por qué es importante marcar parámetros? Porque además de la debilidad en términos de biodiversidad, porque además de la necesidad de la construcción de la identidad isleña como parte de los valores y los atractivos de este lugar, también hay que poner un límite a aquellos que en nombre del progreso buscan rentabilidad a cualquier precio, llevándose por delante todo. Yo creo que es importante. Yo creo que es importante pensar en la sustentabilidad. Yo creo que es importante pensar en el progreso, pero sin abandonar el sentido que refleja un lugar. Cuando hablamos de transparencia hidráulica, cuando hablamos de inundabilidad, cuando hablamos de esos valores, de lo que estamos hablando es de que el valor más importante que tiene la isla es precisamente ese atractivo especial que le da el hacer convivir al río, a sus sedimentos y a la naturaleza con la vida humana. Y tenemos que apostar a que en todo caso el progreso sea atractivo a partir de normas de sustentabilidad, a partir de normas que tienen que ver con darle valor al lugar, pero el valor que tiene por sus propios activos, que son precisamente esos que hoy estamos preservando. No se trata de hacer lo mismo de un lado o del otro. Si todos nos vistiéramos igual, si todos nos peináramos igual, si todos usáramos los mismos anteojos o la misma gorra, probablemente no tendríamos diferencias. Y en realidad, el atractivo más importante que tiene nuestra primera sección de islas es precisamente esa diferencia tan profunda a partir de la convivencia con la vegetación, con la forestación y con el agua, apenitas a minutos de la gran urbe. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Y el desarrollo tiene que venir de la mano del respeto a esos valores. Esta ordenanza o estas ordenanzas, este plan de manejo, constituyen un valor que tal vez hoy no tengamos dimensión
del impacto que tienen. Constituyen además reglas claras para el que vive, para el que recorre y también para el que invierte. Constituyen además un perfil para precisamente marcar en qué lugar podemos vivir, en qué lugar podemos descansar, en qué lugar podemos trabajar. Esta división que se hace de la primera sección tiene que ver también con entender cuál es la lógica de los sedimentos y su consolidación, y entender que hay zonas que tienen mucha historia y mucha consolidación, pero también hay zonas que aún hoy son todavía muy frágiles. Esta ordenanza o este plan de manejo del delta viene a marcar un antes y un después. Y quiero así decirles a aquellos que por ahí sienten que esta ordenanza los deja fuera de las normas, porque estaban desde antes y porque lo hicieron como pudieron, porque lo hicieron sin reglas, porque no había reglas, o peor aún, porque las reglas de su lugar estaban pensados para un lugar que era totalmente distinto, como es el continente. Nosotros planteamos esto precisamente desde la protección de la identidad. Y si protegemos la identidad isleña es porque también pensamos que hay que proteger a quienes viven en la isla, que son precisamente los que le dan esa identidad desde el punto de vista de la vida cotidiana. Y entonces, sin miedo, decirles que esa tercera ordenanza, que por ahí les genera alguna duda, es una mano tendida del municipio para precisamente ayudarlos a que ustedes sean los censores de aquellos que no respetan la norma y que ustedes mismos tengan la posibilidad de sentirse protegidos, custodiados, de sentirse acompañados, pero por sobre todas las cosas, de sentirse cuidados desde su municipio, que es el primer escalón de la democracia. Yo quiero simplemente hoy agradecer, decirles que probablemente este primer paso requiera de más trabajo, porque a medida que apostemos al desarrollo, a medida que apostemos a que los isleños tengan cada vez más servicios, vamos a necesitar de más herramientas. Herramientas, como decía Julio, de control de gestión ambiental, herramientas que tienen que ver con el uso de los cursos de agua. Y decirles también que en paralelo a esta norma hemos exigido y conseguido la descentralización de todo lo que tiene que ver con el control del transporte fluvial en la primera sección de islas, que ha pasado a mano del municipio a partir de la resolución de la Agencia de Transporte Provincial. Porque el otro tema es que además de hacer vivible desde el punto de vista de la sustentabilidad a nuestra primera sección de islas, tenemos que hacerlo vivible desde el punto de vista de los servicios, y eso requiere que pensemos juntos, que trabajemos juntos lo que tiene que ver con las infraestructuras, con los servicios y con el transporte. Yo quiero de todo corazón a todos aquellos que pusieron su granito de arena, muchos de los cuales no piensan como nosotros, pero vinieron, se sentaron, participaron. A todos aquellos que día a día trabajan al lado nuestro, a Julio, a Alejandra, al bloque o a los bloques de concejales de distintas fuerzas que trabajaron en este tema. Decirles gracias. Podemos sentir hoy que pusimos un ladrillo en la construcción del futuro de la isla. Podemos decir hoy que pusimos un ladrillo en la reafirmación de la identidad isleña. Podemos decir hoy con tranquilidad que vale la pena sentarse, dialogar, discutir, generar canales de participación
si tenemos después la capacidad de transformarlos en herramientas que constituyan un cambio en la calidad de vida de la gente. Muchas gracias, nos falta mucho, pero recorrimos un gran pedazo del camino para seguir construyendo la vida asociada al colectivo. Muchas gracias.